Shalom a todos. Comenzaremos el shiur del día de hoy de nivel intermedio con una premisa que es completamente cierta. Aunque los malajim no tienen un guf, no tienen un cuerpo material denso, en esta dimensión pueden aparecerse en forma corporal. Para hacerlo de forma circunstancial, toman algún cuerpo real o aparente. Se sabe que es completamente cierta esta premisa, esta conclusión, porque en la Torá, en Bereshit, capítulo 18, pasuk 2, dice: Baitza enav baya veine shelosha anashim nitzavim alav bayar vayrot likratam mikpetach aochel vaishtachu arza. Y alzó Abraham su vista y vio a 3 hombres apostados enfrente suyo, y al verlos corrió hacia ellos de la puerta de su carpa e hincóse a tierra. Este es uno de los pasuk en los que podemos afirmar que la premisa que acabo de mencionar es completamente cierta. Cuando 3 malajim se aparecieron a Abraham en forma humana, ¿sí? Ellos en el momento ni siquiera sabían que eran malajim, que eran ángeles. También en Bereshit capítulo 19, pasukim 1 y 2 dice: Vayamou shene amal achim sedoma baereb belot yoshet beshar sedom bayar lot bayarot liplatam baishtachu abaim arza. Y entre tanto llegaron los 2 malajim a Sedom al atardecer, y Lot estaba en la entrada de Sedom. Y al verlos, Lot corrió hacia ellos y se postró ante ellos al suelo. También Malaj Rafael acompañó a Tobías en su viaje y le prestó de hecho grandes servicios. Eso lo encontramos en el Sefer apócrifo de Tobías. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos, con varios ejemplos. Algunos afirman que los malajim nunca toman un cuerpo y que cuando se lee en la Torá este tipo de apariciones de malajim sucedieron en forma más bien de visión profética, ¿sí? Alguna visión, una cuestión imaginativa. Pero esto se halla en contradicción con lo que propone de hecho la Torá y lo que afirma la Torá. En efecto, lo que es visto con visión imaginaria no está más que en la imaginación del que lo ve. Por tanto, los demás que están presentes no pueden verlo de forma indistinta también. Por ejemplo, en su momento, en el año 2003, yo tuve una visión en particular y una amiga iba al apartamento, es decir, era durante un periodo de tiempo consecutivo, porque no fue en una ocasión, sino que fueron varias las ocasiones que tuve esas visiones, pero siempre veía al mismo malaj. Siempre tenía la misma visión, siempre exactamente igual era la visión, pero eran varios momentos, ¿verdad? Varios días diferentes. Y a veces cuando ocurría, una amiga iba a acompañarme y se ponía de hecho a cocinar. Ella, lo recuerdo tanto, y aún estaba ella ahí, yo seguía teniendo la visión y le preguntaba si veía lo que yo estaba viendo y ella no lo veía. Entonces eso sí es una visión profética, no como estas apariciones de los 3 malajim que se le aparecieron a Abraham en forma humana, ni los 2 malajim que hablaron con Lot en Bereshit capítulo 19. Los malajim que se le aparecieron a Abraham fueron vistos por él y fueron vistos por toda su familia, por Lot y por los habitantes de Sodoma. Y lo mismo sucedió con el malaj que se le apareció a Tobías, que fue visto por todos. Esto prueba, sin lugar a duda, que estas apariciones se realizaron con una visión corporal, no profética, no imaginativa, no una visión profética. Lo que se ve está fuera del vidente, ¿sí? Que es como de hecho puede ser visto por todos. Cuando
todos lo pueden ver porque está fuera de quien lo ve, mientras que la visión profética o la nebuá o el tipo de visiones que puede tener una persona está en el vidente, no fuera de él, está en él, está en él. Es casi como un espejo, pero no es el tema de hoy. Con esta clase de visión no se ven más que los cuerpos con la visión corporal. Así que por consiguiente, como los malajim, según hemos dicho, ni son cuerpos ni tienen un cuerpo unido de forma natural a ellos, se concluye que algunas veces toman cuerpo para aparecerse con él. Pueden aparecerse de forma corporal. Los malajim toman cuerpo no para provecho propio, sino para provecho nuestro realmente. Y mucho cuidado con lo que voy a afirmar ahora, y es, aun cuando el malaj que usted vea sea de función del mal, es decir, no necesariamente usted ve a Malaj Rafael, a Mijael, a Gabriel, a Uriel, para que sea para provecho de usted, ¿sí? Esa visión, ¿no? También puede ser Hasbe Shalom, pero puede suceder que vea a Sameh Lamed o a la Mediut Taf, y que esa visión Dios, el Eterno, Hashem, la permite para su provecho, pero eso va a depender de su libre albedrío. No importa el malaj que usted vea, si es con función del mal o si es confirmado en gracia. Igual es para su provecho. Es ahí donde usted debe usar su libre albedrío y tomar esa información que se le está entregando, su Neshama para discernir. ¿Por qué estoy teniendo esta visión? Identificar el malaj que está viendo. Pero bueno, ¿cómo? Hay muchas maneras. Usted puede estudiar, puede investigar, por ejemplo, en las imágenes del malajim, cómo suelen presentarse, porque ya les expliqué que el inconsciente colectivo va informando esa materia y le va dando una forma. Por eso no es que la Mediut tenga X o Y forma, sino que por el inconsciente colectivo, la ubicación geográfica, el tipo de creencias que se encuentren en su radar, vamos a decir así, se le va a presentar a las personas de esa zona geográfica o de ese tipo de creencias de la misma manera. Aunque a algunos se les presente vestida de rojo y a otros en jean y camiseta, les decía en una ocasión, pero su rostro, su forma, su cabello, puede que se les presente de una forma similar. Entonces, ya con la imagen usted ubica el malaj que se le presentó. Se me presentó Malaj Rafael, se me presentó la Mediut, Hasbe Shalom. Luego investiga cuál es la función de ese malaj, ¿sí? ¿Cuál es la función de ese malaj? Entonces, bueno, la de Malaj Rafael es la de sanación, la de curación, es el contrario de Asmodai, en fin. Y la Mediut sería esa influencia para la pérdida de semen en los hombres, para la seducción, las averot relacionadas con la lujuria. Entonces, usted debe decir, si es un malaj de función del mal, ¿en qué influencia este malaj, cierto? Entonces, cuando usted sabe influencia en el sexo, en la parte sexual, en la salud, separa matrimonios, no sé. Entonces ya usted va identificando quién es, y así, ahí, sabiendo quién es, usted es que podrá vencerlo en el caso tal que sea un malaj de función del mal. Cuando usted identifica cuál es el malaj y cuál es su hueste o cuál es su función, repito, sea de confirmado en gracia o sea una función del mal, suponiendo que es un malaj con función del mal, entonces, bueno, este malaj opera tentando o hace que la persona caiga en la verá de la lujuria. Entonces usted va a tratar de identificar cuáles de esas huestes que tiene ese malaj tiene usted como transgresiones, en qué está transgrediendo, que pueda estar siendo influenciado por ese shed, por ese masik. En primera instancia, de usted mismo. Bueno, cuando usted hace una pesquisa muy profunda, hace teshuvá,
y concluye, pero es que no, yo estoy en Kedushá, no soy yo, empiece a analizar las personas a su alrededor, porque puede que el malaj esté operando en ese lugar por alguien que se encuentre bajo su mismo techo, y así va haciendo ese análisis. Es todo un trabajo de discernimiento, es todo un trabajo de escudriñarnos a nosotros mismos, y tenemos que ser supremamente objetivos con esto, porque cuando la persona es la más santa, la más sádica, no hay que casi venerarla de lo santa que es, porque es que yo no tengo ese desequilibrio, yo no tengo ese problema, yo no tengo esa verá, yo no hago eso, es que no hacen nada, como siempre les digo, como decía Abulafia, el peor mal es el mal habitual, es que eso no es para tanto, no le ven el mal a nada de lo que hacen. Jamás la persona podrá vencer ese malaj, jamás la persona podrá salir de esa influencia que está teniendo, porque si usted está viendo ese malaj es porque ese malaj está operando ahí, está operando, está realizando alguna acción. Cuando usted vence ese malaj, usted puede ser llamado Israel, así como Jacob, cuando luchó con el ángel, con el malaj, fue llamado Israel por primera vez en la Torá. El objeto de un malaj al convivir familiarmente con los hombres es el de darles a conocer anticipadamente la sociedad que formaremos con ellos en el mundo venidero, y además nos está entregando siempre una información. Por eso les digo, si ven un malaj con función del mal, disciernan cuál es, se pueden orientar según sus propias transgresiones. Averot, por ejemplo, una persona lujuriosa podría comenzar buscando e investigando cuáles son los malajim que tienen las huestes de la lujuria. Y ahí aparecerán imágenes y usted verá en libros o no se confía mucho de internet, pero a veces puede servir, ¿verdad? A veces tiene información que sí, claro que sí, no todo es basura, no todo es basura. Entonces usted se puede orientar por ese lado. Si usted ve la imagen y se asemeja a la visión que usted tuvo, entonces usted sabrá qué es lo que le está indicando, y es que esa haberá de la lujuria en usted, o como les decía, en alguien de donde usted se le está apareciendo, sea en el trabajo, sea en su casa, sea en un lugar en particular, en un camino, en fin, sí, donde haya más personas, por supuesto. Casi siempre es la persona quien está viéndolo, porque eso es un espejo, ¿sí? Es un espejo. Entonces mírese usted mismo y escudriñese hasta lo último para descartar que no sea usted. Entonces, cuando ya usted lo tiene identificado, debe tener en cuenta que si ya ese malaj se deja ver es porque está operando grandemente, en gran magnitud, y está personificando un shed, un masik, un demonio, una entidad del bajo astral, un malaj que está ahí con usted permanentemente. Recuerden lo explicado en los primeros shiurim de malajim. Un malaj está donde está operando, donde está accionándose, donde está haciendo una acción. Jamás está escampando, ¿sí? Jamás está ahí porque sí está cumpliendo una función, sea del bien o sea del mal. Que al final todos sabemos que todo es Tov, ¿cierto? Pero insisto, para que sea Tov depende de usted. Depende de usted que se ocupe, que no se llene de temor y temblor, se dedique a actuar, y que se dedique entonces usted a actuar peor de lo que ha venido actuando, como para tener esa influencia de ese chef, de ese masik que esté ya personificado, sino que usted procure escudriñar su propia alma a tal punto que quede tan blanca, tan limpia, tan pura, que ese malaj con función del mal ya no resista su nivel de kedushá, de santidad. Entonces no va a tener función que cumplir en usted y se va a ir. Cuando ya hay un dibuk es otro tema. No es tan fácil como que la persona necesita que otra persona pues realice un exorcismo, ¿cierto? Pero en primera instancia, cuando es esto, que sea una influencia o una vejación, usted mismo con comportamiento, con kedushá, con santidad, puede hacer
que ese malaj se retire, porque no va a tener qué operar y qué acción cumplir en usted. Los malajim toman cuerpo condensando el aire cuando sea necesario para plasmar el cuerpo que van a asumir, la forma que van a darse. Ellos condensan con el aire, porque si bien el aire en su estado ordinario de rarefacción no tiene plasticidad, no retiene color, cuando se condensa se puede moldear, se puede colorear, así como sucede en las nubes, que a veces dicen tiene forma de un rostro, tiene forma de un animal, tiene forma de una carroza. Al condensarse el vapor del agua. Lo mismo sucede con los malajim. Desde luego, el malaj no informa el cuerpo que toma. ¿Sí? Ese cuerpo que el malaj toma accidentalmente no lo informa, ni ejerce a través de él ninguna función vital, como qué, cómo comer, cómo beber, cómo sentir, como de hecho le dijo a Tobías el malaj Rafael: cuando estaba con ustedes parecía que comía, parecía que bebía, pero yo uso una comida y una bebida que los hombres no pueden ver. Entonces se vale el malaj de ese cuerpo asumido de una manera puramente extrínseca, así como por ejemplo un chofer maneja un vehículo, ¿sí? El volante va llevando al vehículo a donde quiere, pero sin informarle al vehículo vitalmente, como por ejemplo sí informa el alma humana a su propio cuerpo. Espero que se haya entendido esta parte, y si no, regresen el shur. Propiamente hablando, los malajim no hablan mediante los cuerpos a los que se unen, ¿sí? Sino que ellos producen sonidos algo parecido al lenguaje, porque forman en el aire sonidos semejantes a la palabra humana, pero no es que hablen a través de los cuerpos. No es poco lo que les estoy revelando en este shur. Yo sé que personas que han tenido experiencias con malajim, ya sean confirmados en gracia o con función del mal, esto les va a servir un montón para comprender esa visión, cómo se trataba, de qué era, por dónde iba, y así haya sido hace muchos años. Si ustedes de verdad tienen el deseo de aprender y de saber esa información, esa visión les va a dar una información inmensa para poder hasta alcanzar el propósito de su vida, encontrarlo, identificarlo, cumplir la misión de su vida, orientarse, direccionarse, canalizar energías, equilibrar, trabajar su árbol de la vida y comenzar a equilibrarlo. Es un hecho que el Satán y sus secuaces, como digo yo, se han aparecido muchísimas veces en forma sensible. Consta históricamente en la vida de multitud de sadiquín. No hay ninguna imposibilidad que eso suceda, que se aparezca de forma corporal, sea el Satán o sean malajim confirmados en gracia, ¿sí? El poder de asumir un cuerpo es natural al malaj, y en los masiquín, demonios, ¿sí?, permanece íntegra la naturaleza angélica. Ellos siguen siendo ángeles, siguen siendo malajim, aunque en el común denominador sean llamados o conocidos como shedim, como demonios, como con otros nombres. Son malajim, tienen su naturaleza angélica completamente íntegra. Hay, sin embargo, una notable diferencia entre los malajim confirmados en gracia y los shedim o masiquim. ¿Por qué? Los que podríamos llamar, por ejemplo, buenos, pueden ser ayudados por el poder divino, incomparablemente un poder superior al angélico. ¿Para qué podrían ser ayudados? Para formar los cuerpos y utilizarlos incluso de una manera supraangélica, si es preciso. Pero esto le queda imposible al Satán y a sus secuaces, porque el Eterno puede impedir al Satán el ejercicio de su propio poder natural angélico, para que no abuse de él, porque podría utilizarlo contra el orden establecido por la divina providencia.
Otra premisa de este shur, completamente cierta, es que el malaj está en un lugar cuando está ejerciendo en él alguna acción, cuando está operando ahí. Un ángel puede estar inadecuadamente en varios lugares a la vez y no estar en ninguno. Un ángel puede estar inadecuadamente en varios lugares a la vez y no estar en ninguno a la vez. Y era lo que les explicaba en el shiur número 1 de este nivel intermedio. Los malajim no son omnipresentes como el Creador. Pero pasa esto, puede estar inadecuadamente un malaj en varios lugares a la vez, pero no está realmente en ninguno de esos lugares porque él está a sus anchas, tanto en la cabeza de un alfiler como en una ciudad completa. Sé que es difícil para la mente discursiva del ser humano comprender esto. Espero que de verdad esta información les esté llegando a sus corazones y a sus almas. Entonces, los ángeles no están en un lugar de una manera propia, de una manera circunscriptiva, como están los cuerpos, como estoy yo aquí sentada, sino que están de una manera que trasciende por completo el lugar corporal. Es una consecuencia lógica de la naturaleza de los malajim completamente inmaterial y perfectamente incorpórea. Las cosas ocupan un lugar en sentido propio y circunscriptivo. Si yo pongo estos lentes ahí, pues están puestos ahí, están ocupando un lugar. ¿Por qué? Por razón de la cantidad dimensiva. Es cuestión de números. De esta cantidad dimensiva carecen en absoluto los malajim. No tienen cantidad dimensiva. En este sentido, el malaj se siente tan ancho en la cabeza de un alfiler como en un campo abierto completamente. Le sobra todo el espacio que lo rodea, todo le sobra, sencillamente porque no ocupa ningún espacio. Y por esto, sabiendo esto, se comprende muchísimo mejor el hecho que ustedes puedan escuchar, decir y que uno pueda afirmar, por ejemplo, que en Olam Briá no existe ni tiempo ni espacio. Se dice que el malaj está en un lugar cuando ejerce en él alguna acción. La razón es porque aunque el malaj no tiene ninguna cantidad dimensiva como la tienen los cuerpos, sí tiene una cantidad virtual, es decir, que puede ejercer su acción en un determinado lugar y cuando de hecho la está ejerciendo se dice que el malaj está en aquel lugar porque allí se deja sentir su acción, ahí está operando. Por eso, por ejemplo, uno puede escuchar decir, a mí por ejemplo, que en un lugar había una infestación de malajim con función del mal o que un objeto estaba infectado, ¿sí? Porque como si estuviera ahí el malaj, no es que esté ahí el malaj, pero como tiene una cantidad virtual y está ejerciendo ahí una acción en ese determinado objeto o en esa determinada casa, Hafez Shalom, entonces dice que el malaj está en ese lugar porque deja sentir su acción ahí. El malaj no puede estar naturalmente en varios lugares a la vez tomados adecuadamente, pero sí puede estar en varios lugares inadecuadamente, es decir, en varios puntos de un mismo lugar, incluso distantes entre sí, pero dentro de la misma esfera de la actividad angélica de ese malaj, y eso va a depender de su jerarquía, sea suprema, media o ínfima, o dependiendo del coro angelical, de la orden angelical que ya se explicó, que hizo la división o el orden Maimónides en la Mishneh Torah. Dependiendo de eso, entonces es que ese malaj puede estar inadecuadamente en varios lugares y de hecho en su momento les explicaba. Una casa de 2 pisos y hay un shet operando, el shet hace el sonido de la perla, y lo sienten al tiempo
una persona que esté en el segundo piso en la habitación o alguien que está en la cocina o en el patio. ¿Por qué? No es que haya varios shedim, puede que los haya, bien, pero lo más probable es que sea uno, pero al estar inadecuadamente en esa casa, no está ni en la habitación, ni en la cocina, ni en el patio, porque no ocupan espacio. Sé que es difícil y puede que para muchos sea increíble lo que les estoy diciendo, pero es así. Por ejemplo, un malaj puede ejercitar su acción en toda una casa, en toda la casa, con sus diferentes dependencias, o en toda una ciudad, según la intensidad de su poder natural o del poder que Dios quiera comunicarle, del poder que Dios quiera informarle en un determinado momento a ese malaj. Como pueden darse cuenta, de hecho, todo se trata de la información que se revele. La razón es porque la virtud operativa angélica, aunque es finita y limitada, puede distribuirse parcialmente en diferentes lugares con tal que se consideren como un solo tomo, ¿sí? Por ejemplo, por eso me refiero a una casa. La casa es un todo. Entonces, puede estar parcialmente en diferentes lugares porque la casa se considera un todo, no rebasa la casa. No rebasa la casa. Bien, si la circunscripción de ese malaj es una ciudad, no va a rebasar esa ciudad o ese sector. Entre todos juntos entre los diferentes lugares, todos los diferentes lugares que esté operando ese malaj, no puede rebasarse porque es necesario que esté dentro de la esfera de la actividad angélica de ese malaj. Solamente el Eterno, que su poder es infinito, puede actuar a la vez en todas las partes del universo, porque Él sí es omnipresente. Y eso no hace que se le agote su capacidad infinita de acción, para nada. Por eso se dice, y es verdad, es una premisa completamente cierta, que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes. Ubique, porque en todas partes actúa, dando y conservando el ser a todas las cosas. Dos o más malajim no pueden estar en un mismo lugar para producir un mismo efecto de forma adecuada, es decir, como causas totales, como causas inmediatas de la misma función, pero sí pueden estar inadecuadamente, es decir, como causas parciales, como causas incompletas del efecto o de esa función para producir efectos diferentes. La razón de esto es porque un mismo e idéntico efecto o función no puede proceder de dos causas completas e inmediatas, y como el malaj está únicamente donde obra, pues no puede estar donde no puede obrar, pero sí podría estar juntamente con otro malaj o con otros malajim como causas parciales e incompletas del efecto de una función para producir efectos diferentes, porque entonces desaparecería la contradicción. Y esto debe entenderse también de los shedim, de los masikim, tanto como de los malajim confirmados en gracia. De hecho, si Dios lo permite, con la permisividad del Eterno, pueden entrar muchos malajim en un cuerpo. El cuerpo en el que entraría o que sucedería algo así se conoce como energúmeno, y esa persona puede llegar a tener dentro de sí una legión de demonios, de shedim, de masikim. Have Shalom. En los masikim o shedim se da una especial manera de estar en lo que se llama un lugar violento. En él están no por la aplicación de su poder operativo, de hecho, al lugar, sino como aprisionados en él contra su voluntad, por un poder superior, pero extrínseco, ¿sí? La razón de esto es porque aunque los shedim, los demonios, conservan la naturaleza y el poder angélico, la divina providencia impide que hagan libre uso de ese poder natural en perjuicio de los seres humanos, de los hombres. De hecho, el mismo Eterno hace que el fuego del Geinón, como instrumento de su poder y justicia, ate las potencias de estos malajim,
con función del mal para que no puedan obrar a su antojo como ellos quisieran, donde ellos quisieran, de forma natural, para que no puedan aplicar su poder angélico de forma natural. Como los malajim, por su inmaterialidad, no ocupan un lugar, no ocupan un espacio y solo están donde obran. Cuando el malaj está inactivo, no está propiamente en ese lugar. De hecho, no está en ningún lugar cuando un ángel lo está operando. El malaj puede estar sin lugar y puede estar no localizado. Se los explico de esta manera para hacerme entender, ¿sí? Cuando el malaj no ejerce una acción en un lugar, no hay inconveniente alguno en que se afirme entonces que no está en ningún lugar, está ilocalizable ese malaj, ¿sí? No está en ningún sitio, no está ocupando un espacio. Y aunque es difícil imaginarnos esto por no poder, por nuestra imaginación, quedarle tan difícil ir más allá de la cantidad continua, es ciertamente. Y otra premisa cierta de este shiur es que el malaj puede moverse localmente. Comenzamos entonces a hablar del movimiento de los malajim. Cuando un malaj se traslada de un sitio a otro, no necesita pasar por el medio. Por ejemplo, para moverse de una habitación a otra, para moverse de una ciudad a otra, para moverse de un país a otro. Esto dependerá de qué, de su jerarquía, suprema, media o ínfima, y dependerá de la orden angélica en la que esté ubicado, que ya las explicamos. Pero su movimiento de traslación, aunque es cierto que es rapidísimo, no es instantáneo. Y hay tres afirmaciones contenidas en esta premisa completamente cierta, contenidas en esta conclusión, y las vamos a examinar por separado. Primero, el ángel, el malaj, puede moverse localmente. Esto consta en la Torá, cuando dice que un malaj acompañó en su viaje a los israelitas en el desierto en Shemot, capítulo 14, pasuk 19. Y Jacob vio a los malajim subiendo y bajando por esa misteriosa sulam, esa escalera. Esto está en Bereshit, capítulo 28, pasuk 12. El Satán responde a Adonai que viene de recorrer la tierra. Lo leemos en Job, capítulo 1, pasuk 7. Y la razón de todo esto es porque, como hemos visto en la premisa anterior, el malaj está donde obra, está donde opera, donde está haciendo una acción. Por consiguiente, cuando deja de obrar en un lugar para empezar a actuar en otro, puede decirse y podemos afirmar que ese malaj se ha movido o ha cambiado de lugar. Claro que no es preciso para eso que ese malaj se traslade de un sitio a otro pasando por el medio. Entonces, para ir de una habitación a otra tiene que salir por la puerta y pasar por la sala y qué sé yo. No es necesario. Únicamente que deje de actuar en un lugar, empieza a actuar en el otro. Entonces, sí, es rapidísimo, pero no es instantáneo. ¿Cómo se mueven? Están en un lugar operando, actuando, dejan de actuar ahí y empiezan a actuar en otro lugar. Entonces, el movimiento de los malajim no es unívoco. El movimiento de los malajim es análogo al de los cuerpos. No es unívoco, es análogo al de los cuerpos. Y esto quiere decir que no se mueven de la misma forma que los cuerpos, sino de una forma diferente, como corresponde a su naturaleza incorpórea, a su naturaleza espiritual, con materia sí, pero de una menor densidad, con una diferencia abismal en cuanto a densidad. La segunda afirmación de la premisa que estamos explicando es que al trasladarse de un sitio a otro, no es necesario que el malaj transite por el medio. Los cuerpos no pueden trasladarse de un sitio a otro sin recorrer todo el espacio intermedio. Yo no puedo ir a una universidad, yo no puedo ir a una oficina, al banco, sin ir por todas las calles que debo ir. No puedo, porque mi movimiento no puede ser discontinuo. Es decir,
desaparezco de un lugar y aparezco en el otro. No puedo. Pero en el malaj cabe perfectamente este movimiento. Deja de actuar en un lugar para empezar a actuar en otro lugar. Entonces, suspende su acción en un lugar y comienza inmediatamente en otro lugar. Aunque esté remotamente lejos un lugar del otro. No importa que un lugar esté completamente remoto el uno del otro. Si el malaj quisiera trasladar un objeto corpóreo de un lugar a otro, entonces se vería obligado a recorrer ahí sí todo el trayecto intermedio, porque ese objeto corpóreo no puede desaparecer de un lugar y aparecer en el otro, sino que tiene forzosamente que recorrer todo el espacio intermedio. Esto tendría una larga explicación, por ejemplo, cuando hechiceros, brujos, magos utilizan Shedim o Mafiquín para llevar objetos, no sé, físicos a un lugar en específico, que sí se puede, pero necesitará muchísimo poder y permisividad del Eterno para tal fin, esa persona, ¿no? Lo otro es, esto lo hacen mucho los Shedim en las casas. A veces esconden los objetos y luego los devuelven. Pero esos Shed, recuerden el Shur de Shed y Mazik, las diferencias que hay entre uno y otro, y ellos tienen aún más densidad que los malajim como tal. Entonces ellos, sí, si ellos van a tomar un objeto de ustedes para meterse con ustedes, para hacerles bromas, para molestarles la existencia, porque eso hace además que crean conflictos dentro del hogar, ¿no? Si la persona vive con más personas, se me perdió esto, fuiste tú, yo lo dejé ahí, lo hacen con esa intención, son burlones. Ellos sí deben tomar el objeto y pasar por el medio en el trayecto para donde lo vayan a llevar. Es curioso, pero es importante que lo sepan. La tercera afirmación que resulta de la premisa que estamos analizando es el movimiento del malaj, aunque es rapidísimo, no es instantáneo. Y la razón es sencilla: en todo movimiento, aunque el movimiento sea discontinuo del malaj, debe dejar de actuar en un lugar y ocuparse en otro lugar. Y esto supone necesariamente dos operaciones, que por muy rapidísimas que las dos operaciones sean, no pueden realizarse en un solo y un mismo instante. ¿Por qué? Porque las operaciones son dos y no una sola. Sin embargo, al hablar de instantes, hay que entender por instantes esas operaciones angélicas que no se miden por los instantes de nuestro tiempo, sino por la diversidad de las operaciones. Un instante angélico puede durar un siglo de nuestro tiempo. Es así. Si durante todo el siglo, si durante todo ese tiempo, ese malaj permanece en una sola y en una misma operación. Pero dada la perfección de la naturaleza angélica, su operación puede ser rapidísima hasta el punto de parecer instantánea, como parece instantánea la propagación de la luz, por ejemplo, por la enorme velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Más o menos esto es lo que ocurre, pero en grandes escalas. Finalmente, y para cerrar el día de hoy, esta clase tan hermosa, para mi gusto realmente, la rapidez de la operación de un malaj, por consiguiente del movimiento del malaj en el lugar, no depende solamente de la magnitud del poder de ese malaj, es decir, de su jerarquía o de su orden angelical, sino también de la determinación de su voluntad. El movimiento del malaj será más o menos rápido según su beneplácito. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.